Muy bien, pues vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Vamos a empezar leyendo en esta importante carta del apóstol Pablo, importante e impactante. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se inculpa donde no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado, resultando en condenación. Pero el don, Jesucristo, surgió de muchas transgresiones, resultando en justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí la lectura y como me toca predicar a mí, pues yo voy a seguir con la serie que os estoy dando acerca de los tres enemigos de Jesús, del hombre Jesús, que son Satanás, el primero, un ser espiritual, después es el propio ser humano y, en tercer lugar, la muerte. Y lo que hemos estado viendo hasta aquí es una hipotética contemplación como espectadores externos de la obra de Dios que tenemos descrita en la Escritura desde un principio, ¿no? Y esta acción que nos estamos imaginando de ser espectadores externos tiene mucha más importancia de la que en principio pensamos, ¿no? Como un recurso para la predicación. Y esto lo veremos en próximas sesiones. Pero bueno, lo digo para que al menos quede constancia y luego nos acordemos que lo habíamos mencionado. Vimos cómo en la dimensión espiritual o celestial que siempre ha existido, en ese ámbito de vida donde Dios existe, donde Dios vive, que es eterno, pues éste decidió crear a millones y millones de ángeles en el mundo espiritual. También vimos cómo, con sorpresa, en esa dimensión hubo una rebelión contra Dios liderada por Satanás. De hecho, fue él el que se convirtió en adversario del Creador, ¿no? Y asimismo vimos cómo consiguió que una tercera parte de todos estos ángeles que Dios creó, ya que tenemos este dato, surge en las Escrituras, pues lo vamos a usar, una tercera parte de los ángeles se unió a su rebelión. Pese a ello, seguíamos observando la obra de Dios, cómo decide crear otro tipo de vida, otro tipo de existencia, con seres más frágiles, en una dimensión diferente, una dimensión sujeta al espacio y al tiempo. Es una creación diferente a la espiritual, que no la conocemos, ¿no? No tenemos ni idea cómo funciona
ese mundo espiritual. Una creación menor, una creación condicionada por limitaciones y necesidades que los ángeles, por ejemplo, sabemos que no tienen en la existencia espiritual. Y tal como nos narra la Biblia, seguimos viendo cómo Dios pone o crea a esa primera pareja humana. Son humanos, seres humanos, y los pone a vivir en el marco idílico en el huerto de Edén, ubicado ahí en medio de un planeta azul, un planeta preparado, maravilloso, nuestro planeta Tierra, en medio del universo sideral. Pero hay un detalle particular que nos llamaba, en esa contemplación, nos llamaba la atención de esa obra de Dios y en la creación de estos seres menores que los ángeles y que no se dice de ellos. Y es que estos dos seres humanos que Dios pone en el planeta Tierra, Adán y Eva, hombre y mujer, fueron diseñados y creados a imagen de Dios. Y esto nos sorprendía, ¿no? Caramba, a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? No obstante, nosotros, como hipotéticos espectadores de esta obra de Dios, ¿verdad? Y quizá los ángeles también, opinaríamos que esta nueva opción que Dios ha llevado adelante, cuando ha fallado, vamos a decirlo así, una manera de entendernos, ha fallado la espiritual por la rebelión de los ángeles, ¿verdad? Pensamos que esta nueva opción que Dios escoge no nos convence mucho. Es una creación inferior, es una creación de seres pequeñajos, ya lo veíamos en la sesión anterior, comparada, por ejemplo, con la de los ángeles, ¿no? Yo, si fuera Dios, hubiera creado otro tipo de seres, no seres humanos, tan fofos, ¿no? Tan flojitos. Hubiera creado seres, no sé, otro tipo de seres, ya que como Dios tengo la opción de hacerlo. Pero bueno, seguimos contemplando esta obra de Dios extraña, estos seres humanos hechos perfectos, sin tacha, como lo habían sido los ángeles también, y los pone en ese ámbito el mundo físico. Ya sabemos, porque lo hemos visto hasta aquí, que el pecado, la rebelión en el mundo espiritual ya existe, ¿vale? Y sabemos quién la ha generado, quién la ha promovido y quién está detrás, Satanás y sus ángeles. Y lógicamente en esta expectación, esta manera que estamos viendo esa obra de Dios, nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con esos seres y cómo va a afectar este factor a esta nueva creación que Dios pone en el mundo físico, ¿no? ¿Cómo va a influir la existencia del pecado y de la rebelión de Dios en esta primera pareja? El libro de Génesis nos explica con detalle lo que ocurrió, y lo sabemos, ¿no? Más o menos. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5 nos revela las consecuencias de lo que ocurrió en Edén. Y vemos que desde esta posición de espectadores, estamos viendo la escena, vemos cómo este ser, Satanás, el tentador, un ser espiritual, un ser que ya Dios tiene bajo control, al ser espiritual es invisible al ojo humano, ¿vale? Y para comunicarse con el mundo físico, ¿qué hace? Toma posesión de un animal que ya existía, porque Dios creó a los animales en la tierra antes que al hombre. Hizo uso de una serpiente. Como vimos en la sesión anterior, Satanás se camufla en la serpiente para poner delante de esta nueva pareja el valor de lo que Dios dice, el valor de la palabra de Dios, como también veremos en la próxima sesión. Conocemos cómo se desarrolló la historia, ¿vale? Cómo Eva tomó del fruto del árbol que Dios les había dicho, esa era la palabra de Dios, que no podían comer. Tenían miles y miles de frutos y de árboles, pero ese no.
¿Y qué pasó con Eva? Pues que dio más valor a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios, frente a lo que les dijo. Y hemos leído en el versículo 12 de Romanos 5, un texto que ya habíamos mencionado en una sesión anterior, que nos presenta las consecuencias inmediatas que acarreó aquel acto de desobediencia también en estos nuevos seres que Dios crea. Por tanto, versículo 12, así como el pecado entró en el mundo, el pecado que ya existía por Satanás y sus ángeles, entró por medio de un hombre, Adán y Eva, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaos, la consecuencia de obedecer o no obedecer a Dios. Así que volviendo a nuestra posición, ¿no?, de espectadores de todo lo que estamos viendo, de la obra de Dios, espectadores, diríamos, imparciales de estas escenas, nuestra sorpresa es mayúscula. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que de nuevo la obra de Dios se estropea? No puede ser. Y tal como estuvimos reflexionando cuando vimos la creación de este ángel caído, que cayó después, Satanás, ¿no? También aquí reflexionamos y conocemos, porque lo sabemos, que Dios sabía de antemano que iba a pasar esto. Dios lo sabía porque sabe todas las cosas. De la misma manera que sabía que Satanás iba a pecar y que una tercera parte de los ángeles iba a unir a él, ¿vale? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que Dios, sabiendo estas cosas, no haga algo diferente, que siga adelante con su obra de la creación? Como efectivamente vemos que ocurre, ¿no? Ya dije, ¿no?, que si yo fuera Dios, hombre, no los hubiera creado, no hubiera creado al hombre ni a la mujer, ni hubiera creado a Satanás y a los ángeles, hubiera creado otros seres. Así que tenemos, por un lado, en el mundo espiritual, ¿a quién tenemos en el mundo espiritual? Tenemos a la deidad y tenemos a 2/3 de ángeles creados que, por fortuna, estos siguieron siendo fieles a Dios. No hicieron caso a Satanás, se manifestaron firmes y no colaboraron en la rebelión satánica. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Satanás, también en el mundo espiritual, y 1/3 de los ángeles en rebelión contra Dios. Pero ahora, aquí, se ha unido más gente. Se ha unido el ser humano en Adán y Eva. Toda la humanidad representada por la primera pareja humana. Y este es el gran drama de nuestra historia. La realidad de lo que ocurre en nosotros y en el mundo. Y en nuestro caso, no hay 1/3 de seres humanos malos y 2/3 de seres humanos buenos, en los cuales estaríamos tú y yo seguro. No es así. En el caso humano, como escribe el apóstol Pablo en el versículo 12, todos pecamos. Todos. Todos estamos del lado satánico. Todos estamos bajo su gobierno y bajo su autoridad. Y por lo tanto, los seres humanos somos enemigos. Enemigos de Dios y enemigos de Jesús, como lo es el diablo y sus ángeles, porque estamos de su lado. En el pasaje de Romanos capítulo 5, si lo habéis notado, no se menciona a Satanás en ningún momento. En cambio, toda la responsabilidad ¿de qué? La responsabilidad de dejar entrar al pecado en el mundo físico, recae sobre el hombre.
Recordaréis que cuando Dios pide explicaciones a la primera pareja, ambos, ¿qué hacen? Algo muy humano, muy humano y muy satánico. Responsabilizar de lo ocurrido a los demás. Ninguno asumió su propia culpa. La culpa siempre es del otro. Mía, no, nunca mía. ¿Qué dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. La que tú me diste. Por lo tanto, es tu responsabilidad. Tú eres el culpable. Por supuesto, ella también, que fue la que me dio del árbol. Sí, claro, yo comí, pero ella me dio del árbol, ¿no? Como digo, esta es, si la pensamos bien, es una respuesta totalmente satánica de él. ¿Y qué dijo Eva? Fue la serpiente. La serpiente que me hizo errar. Y comí, claro, comí. Claro, ellos no sabían, y esto hay que notarlo, ¿verdad? Porque hay que decirlo todo. Ellos no sabían que detrás de toda esta rebelión estaba el generador del pecado, que es Satanás. Porque Satanás no dio la cara, tengámoslo en cuenta. Satanás estaba escondido. Tenían que, de alguna manera, reflexionar y haberse mantenido firmes en lo que Dios les había dicho, o al menos haber consultado previamente con él antes de tomar una decisión, porque lo que Satanás les proponía era contrario a lo que Dios les había dicho. Entonces aquí pasaba algo, la información está contrastada, hay que saber por qué hay este contraste. Por eso cuando Dios se dirige en la serpiente en Génesis capítulo 3, no le pregunta, como sí hizo con Adán y Eva, sino que ahí Dios pronuncia una sentencia curiosa. La recordaréis. La simiente de la mujer, es decir, alguien humano, un ser humano, aplastará tu cabeza cuando tú logres herir su calcañar, es decir, la parte posterior de la planta del pie. Un ser humano neutralizará a un ser espiritual, un ángel. ¿Cómo es posible esto? Si un ángel es superior a un ser humano, es más poderoso que un hombre, ¿cómo puede ser? Pero vemos que la pregunta de Dios es contundente. Porque Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué le dice eso? Fíjate, porque Adán y Eva ya se habían escondido de Dios también. Pero Dios le dice, tú, como vemos aquí en Romanos capítulo 5, y solo tú eres el responsable de la entrada del pecado en el mundo. Así que esta es la razón por la que todo ser humano que nace en la tierra es por naturaleza pecador y está del lado de Satanás. Hemos leído en el versículo 18 que por el delito de uno, Adán, vino la condenación a todos los seres humanos. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, la desobediencia a Dios, Adán, los muchos, es decir, todos sus descendientes, incluidos nosotros, fueron constituidos pecadores. Y aquí encontramos la misma descripción que la vemos referida a Satanás y sus ángeles. Ellos habían pecado antes que el hombre delante de Dios, pero el hombre y la mujer siguieron sus pasos. También hace una mención curiosa el apóstol Pablo aquí, en Romanos capítulo 5, en la descripción de esta tragedia de la raza humana, podemos entender qué es lo que pasa en la tierra, ¿no? Las perspectivas para este 2024, ¿cuáles son? Guerra por todas partes,
Esperemos que el Señor lo impida, pero si no, estamos realmente, el panorama lo tenemos bastante crudo a nivel mundial. No sabemos hacer otra cosa que pelear unos contra otros. Estaba diciendo que en esta descripción de la tragedia humana, el apóstol Pablo hace mención del valor que tiene la ley de Dios, como hemos leído en el versículo 20, ¿no? El valor de la ley de Dios transmitida a Moisés, ¿no? En el marco del pueblo de Israel, como ya sabéis. La dio para que el pueblo, al menos su pueblo, se condujera por las normas éticas, ¿verdad?, que son las de Dios. Pero lo que ponía en evidencia esa ley perfecta de Dios era que ningún ser humano la cumplía. La cumplía en su totalidad y día tras día. Así que hemos leído en el versículo 20 que la ley también entró en el mundo físico. ¿Y para qué entró? Entró para que el pecado abundase, dice, y así evidenciar la maldad y la depravación de todos y cada uno de los seres humanos, de la raza humana. Hemos leído, versículo 12, que el pecado entró en el mundo. Versículo 20, ahí indica que el pecado abundó en el mundo. Y versículo 21, el pecado reinó, gobernó en la muerte, que es la característica dominante del mundo. Y esta es la razón por la que todo ser humano en la tierra es por naturaleza y por acción enemigo de Jesús. Es el segundo enemigo después de Satanás. Y en el desarrollo de nuestra vida vemos cómo manifestamos exactamente la realidad de cómo Satanás se manifiesta. La mentira, mentimos, odiamos, asesinamos, maltratamos al prójimo, somos envidiosos, corruptos, le echamos a Dios la culpa de todo. Él no existe, pero si existe, Él tiene la culpa de todo, ¿verdad? Porque estamos del lado de Satanás. Esa es la realidad. Y no nos damos cuenta, el mundo no se da cuenta que está del lado satánico y no del lado de Dios, que es santo y perfecto. Pero hubo otra trágica consecuencia de este drama, de esta desobediencia, de esta rebelión de, en este caso, estos nuevos seres humanos que Dios crea, Adán y Eva. Y es que generó el pecado de forma automática la muerte del ser humano, tal y como Dios les había advertido que esto pasaría. Lo hemos leído en este versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. De esta manera la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Versículo 14. La muerte reinó, es decir, ejerció su cruel control en todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés, desde Adán hasta la entrada de la ley de Dios como referente de vida. Porque la ley de Dios es referente de la vida de Dios. Es buena la ley. Pero la ley de Dios, siendo buena, ¿qué hace? Nos mata. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir y la transgredimos constantemente. Ese es el valor de la ley. Manifiesta la realidad de lo que somos. Pero la cosa no quedó ahí. Versículo 15. Por el delito de uno, Adán, los muchos, es decir, todos, murieron. Versículo 17. Por el delito de uno, Adán, reinó la muerte. La muerte gobierna la vida humana. Versículo 21. No sé si lo he dicho ya. El pecado reinó en la muerte. Y a estas consecuencias podríamos describir una que conocemos muy bien de memoria los cristianos, ¿verdad? Romanos 6:23.
La paga, la consecuencia o el resultado del pecado es muerte. Muerte. Pero seguimos como espectadores observando toda esta obra de Dios que está llevando adelante, todo lo que está pasando, ¿no? Y nos llama la atención algo curioso. Satanás y sus ángeles están muertos espiritualmente desde que pecaron, pero los vemos que siguen vivos. Adán y Eva siguieron viviendo después que pecaron, hasta que murieron. Génesis 5:5 nos informa que todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Antes del diluvio la gente vivía mucho tiempo, pero acababa muriendo. Porque este es el resultado del pecado, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. La muerte física evidencia la muerte espiritual, porque el pecado nos aleja de Dios, que es la vida, nos aparta de Él. Y además nos proyecta hacia otra muerte, la muerte eterna. De hecho, el orden sería muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Dedicaremos precisamente las últimas sesiones a este tema, al tercer enemigo de Jesús. Y ya que el apóstol Pablo lo menciona aquí, diremos que la muerte en sus tres acepciones no es solamente el resultado de estar separados de Dios, sino que también, lo dice el apóstol Pablo, es el juicio de Dios, el juicio inmediato de Dios sobre el pecado. Lo hemos leído en el versículo 16. Dice Pablo que el juicio fue transmitido por medio de Adán, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación. Bueno, esta es la gran tragedia de la humanidad, de toda la humanidad. No hay ningún ser humano en este mundo que nazca, ¿verdad?, que se libre de esta realidad. Y nadie se libra del justo juicio de Dios. Estamos muertos y morimos. Sin embargo, el apóstol Pablo, en nuestro pasaje de hoy, Romanos capítulo 5, ha estado contrastando la realidad del pecado y de la muerte en el ser humano con otra verdad. Vamos a ver esta verdad, a ver si nos anima un poco. La existencia en nuestro mundo de un hombre, un solo hombre, diferente. Un hombre sin pecado, un hombre puro, santo, como lo fue Adán, creado en principio. Y precisamente el cual dice versículo 14 que Adán era un tipo, un modelo, una figura de ese hombre que iba a venir y que el propio apóstol Pablo, tendríamos que ir a Gálatas capítulo 3, versículo 16, atención, identifica con la simiente de Génesis 3:15. El descendiente humano que aplastaría la cabeza de la serpiente y neutralizaría el pecado y la muerte en el hombre. Capítulo 5, versículo 15. El don, el regalo de Dios. En estos días nosotros hemos, supongo, recibido muchos regalos, ¿verdad? Pues mira, aquí hay un regalo más. El don, el regalo de Dios, no es como el delito de aquel uno que pecó. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Un hombre, hay un nombre santo, un nombre especial, un nombre real, Jesucristo. ¿Y qué realiza el hombre Jesús?
que le hace tan singular en contraste con Adán? Pues leemos en el versículo 18 que por el acto de justicia de uno, Jesús, vino la justificación de vida a todos los seres humanos. O como leemos en el capítulo 5 y versículo 6, que es claro este versículo, Cristo murió por los malos, por los impíos, no por los buenos, porque no había ni uno, pero malos sí, todos. Murió por ti y murió por mí. Vamos a recordar a través de estos símbolos. Versículo 19. En contraste con la desobediencia de Adán, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Final del versículo 21. La gracia reine también, no solo la muerte, la gracia también. Gobierne por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante este hombre que tenemos a nuestro lado, que es Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué hace Jesús? Asume nuestra muerte en la cruz y a través de la entrega de su vida pura hace justicia, porque el pecado es castigado en él. Por este motivo, la muerte también fue enemigo de Jesús. La estamos considerando, será el tercer enemigo que veremos. Un enemigo al que afortunadamente venció. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo sabe? ¿Qué hizo Jesús? Murió y resucitó, menos mal. No sé si estabais en otro planeta o seguíais conmigo. Resucitó, claro que sí. Pero gracias a la muerte de Jesús en la cruz, podemos escuchar estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿veis cómo somos enemigos de Jesús? Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Qué palabra más bonita. Salvos por su vida, por la suya. Esta obra de salvación de Dios en Jesucristo no está destinada a Satanás y a sus ángeles. Está concedida única y exclusivamente al ser humano. Potencialmente, la obra de justificar en Cristo al hombre malvado está destinada a todos los seres humanos. Jesucristo murió a favor de todos y de todas, de todo. Pero para que se haga efectiva, para poderla disfrutar, hay que dar un paso. Un paso que algunos podrían decir que es difícil y otros podrían decir que es fácil. Y es el paso de la fe. ¿Qué significa esto? Significa creer la palabra de Dios. Fíjate que en todo este marco que hemos estado contemplando, ¿no? Siempre ha estado cuestionada la palabra de Dios. Y en el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios llega a nosotros, ¿verdad? Y nos dice que lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Dios hace a través de Jesús, salvarnos. Así que, de nuevo, nos encontramos con la misma situación. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios dice que hace en Jesucristo para nosotros? Salvarnos. Pues mira, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Hemos recibido, lo he dicho antes, muchos regalos, ¿verdad? Pues Dios nos da también el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Pero para que llegue a nosotros, lo hemos de
recibir. Lo queremos, lo hemos de querer. Yo quiero, Señor, tu regalo de salvación para mí. Reciben la abundancia de la gracia y del don, es decir, el regalo de la justicia lograda por Jesús. Así que vamos a recordar ese regalo.